Santiago 4, y vamos a leer el versículo 13 al 17. Dice así el texto, Santiago 4, 13. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Muy bien, oramos. Amado Padre Celestial, nosotros damos muchas gracias por poder congregarnos en esta tarde, en este lugar que has provisto en tu gracia, para que estas familias, estos niños, estos jóvenes, con sus padres puedan ser expuestos a la predicación de tu palabra. Anhelamos, Padre, que no solo sea de edificación a los creyentes, sino que aquí también sea usado por el Espíritu de una manera poderosa para abrir los ojos de aquellos que están en muerte espiritual, puedan ser llevados a Cristo. Pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, toda la carta de Santiago, la carta de este hermanastro del Señor. Recuerden que Santiago era el hermanastro del Señor, medio hermano, hijo de José y María, pero el Señor era hijo de María, nada más, ¿sí? Por eso es medio hermano del Señor. Jacobo en realidad aparece en la Biblia, ¿sí? Después de pasar ese nombre al latín y después pasarlo al inglés y todo eso, bueno, quedó como Santiago. Hay todo un tiempo que se fue deformando el nombre de Jacobo hasta terminar, bueno, siendo Santiago para nosotros, sí, pero era Jacobo en la Escritura. Medio hermano del Señor. Y escribió a un grupo de creyentes que estaban atravesando diversas dificultades. Vamos a mirar un poco más después en capítulo 5 esas dificultades que estaban pasando ese grupo de creyentes a los que Santiago les escribe. Y aprovecha Santiago, como todo pastor, a llamarle la atención a estos creyentes que en medio de las dificultades se examinen a sí mismos, ¿sí? Les dice, bueno, aprovechen estas circunstancias difíciles para examinarse a ustedes si realmente son salvos o no. Toda la carta de Santiago lo que hace es demostrar cómo actúa un creyente en diferentes circunstancias. Dice, la fe es tan poderosa en la vida de una persona que le lleva a actuar diferente en medio de la prueba, le lleva a actuar diferente que el mundo, ¿no? En medio de una prueba, en medio de la tentación actúa diferente porque no vive en el pecado. Ante la palabra de Dios adopta una actitud dócil, enseñable. Después va a hablar acerca del hecho del trato los unos con los otros, cómo la fe nos lleva a nosotros a no hacer distinción entre personas. Habló también acerca en realidad del uso de la lengua, el dominio propio, ¿sí? Que la fe nos lleva a nosotros a tener un dominio propio, no solo de la lengua, sino de todas nuestras tendencias y nuestras pasiones en el corazón. Y también habló acerca del creyente y el mundo. Si hay fe en el corazón de una persona, si una persona confiesa ser creyente, bueno, va a empezar a separarse del mundo, ¿sí? Va a mostrar esa separación del mundo, lo que vimos nosotros en capítulo 4. Y la semana pasada, con la ayuda del Señor, vimos que la fe verdadera o un creyente verdadero no murmura, ¿sí? Hablamos de eso la semana pasada. La última parte que estamos viendo de este capítulo 4, lo que hace Santiago ahora es enseñarle al creyente a tener una actitud dócil ante la soberanía de Dios, ¿sí? Es la fe verdadera y la soberanía de Dios, capítulo 4, versos 13 al 17. Solemos olvidar nosotros, en cierta manera, todos tendemos a esto, que ser salvos por la fe implica vivir una nueva vida. Esa nueva vida es vivir la vida de Cristo en realidad. A veces pensamos que ser salvo es como, bueno, tengo el boleto ya, para que cuando yo muera y pase la eternidad, le digo a Dios, tengo el boleto acá, que soy salvo. Pero es mucho más que eso. Ser salvo es mucho más que simplemente una entrada al cielo. Y digo simplemente porque algunos lo hacen ver así, como algo simple. Orar, recibir a Cristo, sos salvo, listo, ya tenés la entrada. Y la persona después sigue viviendo sin ningún cambio en su vida. Pero en realidad ser salvo es vivir la vida de Cristo nosotros. O Cristo viviendo su vida a través de nosotros, ¿sí? Como lo dice Pablo en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Eso es ser creyente, ¿sí? Ya no yo, sino Cristo en mí, ¿sí?
Así que el cristianismo consiste, o ser cristiano consiste, en ir creciendo en la semejanza del carácter de Cristo. ¿Y cómo vivió Cristo? ¿Cómo vivió Cristo? Bueno, muchas cosas podemos decir. Pero si ustedes leen la vida de Cristo en los Evangelios, incluso lo que se habla de Cristo en las cartas apostólicas, nos vamos a dar cuenta que siempre hay algo que destaca por sobre lo demás. Aparte de la vida santa, lo que nosotros vemos en Cristo es una vida rendida en actitud dócil a la voluntad de su Padre. Toda la vida de Cristo es un ejemplo de alguien que renunció a su propia voluntad, de alguien que se negó a sí mismo para entregarse por entero a la voluntad de su Padre. Papá, no es lo que yo quiero, es lo que tú quieres, y tu voluntad es mi delicia. Entonces vemos a alguien que no quiso hacer lo que él quiso hacer, sino quiso hacer lo que su Padre quería. Eso es lo que distinguió a Cristo en medio de los seres humanos mortales, ¿sí? Uno de los momentos en que el creyente refleja entonces mejor a Cristo es cuando resigna su voluntad para aceptar la voluntad de Dios. Creo que ahí están esos momentos que están en el podio, ¿no? ¿Qué identifica más a un creyente, o en qué momento refleja más un creyente a Cristo? Y creo que es en el momento cuando el creyente dice, me rindo, no quiero mi voluntad, Señor, sino la tuya, ¿sí? Santiago plantea, queridos hermanos, en esta misma verdad desde el aspecto de la fe y la soberanía de Dios, diciendo que reconocer la soberanía de Dios es un resultado de la fe viva de parte de aquel que ha nacido de nuevo. O sea que el creyente en su vida diaria, si refleja a Cristo, va a estar reconociendo que hay un Dios soberano que está gobernando todas las circunstancias en su vida. Tener conciencia de esa soberanía de Dios sobre nuestras vidas para decir, Señor, no se trata de lo que yo quiera o pueda hacer, sino de lo que tú quieres hacer, ¿sí? Ese es el reconocimiento de la soberanía de Dios y lo que va a hablar justamente en este texto. El enunciado principal, ustedes saben que en cada unidad de pensamiento en la Escritura, versículo 13 al 17 es una unidad de pensamiento. ¿Por qué es una unidad de pensamiento? Porque hay una sola idea que se enseña en estos versículos y todo lo demás es para explicar esa sola idea, ¿sí? Y el eje central de esta unidad de pensamiento está en el versículo 15. Noten, versículo 15 dice, en lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esa es la frase clave en toda esta sección. Si el Señor quiere. Esa es la enseñanza a la que quiere llevar Santiago a estos creyentes. Quiere motivarlos, quiere animarlos a que cada día, en cada circunstancia, ellos aprendan a decir, si el Señor quiere, si el Señor quiere, ¿sí? Ese sí que aparece en esta gramática en el castellano, ese sí es potencial. ¿Qué quiere decir que es potencial? Que puede o no puede llegar a pasar esto. ¿De qué depende esto? Es condicional. De si el Señor quiere. Hay cosas en las que nosotros sabemos que Dios sí quiere, ¿verdad? Congregarnos. Nosotros no decimos de congregarnos, si el Señor quiere. No, porque el Señor quiere. Ahí no nos preguntamos nosotros si el Señor quiere que nos congreguemos. Ahí no hace falta hacer una investigación sobre eso. No mentir. Ahí no me pregunto yo, ¿será que el Señor quiere en este momento que mienta o que no mienta? No nos preguntamos eso. Porque el Señor ya sabemos que es lo que no quiera y que no mintamos, que digamos la verdad, que seamos sinceros, honestos, transparentes. En esas cosas no nos tenemos que preguntar, pero hay otras cosas en la vida en las que nosotros sabemos que no hay algo claro en la Escritura, no hay un mandato claro, específico, no hay un principio que se aplique directamente allí. Puede pasar en algunas circunstancias, o a veces es una situación que no es mala, y optar por eso no estoy pecando, pero es el momento de que uno dice, no sé si Dios quiere sobre esto, porque aunque no es malo, es posible que Dios no quiera. Así que hay momentos, y todos los días pasa eso, en que nosotros debemos tener el corazón dispuesto para decir, sí, el Señor quiere. Y eso es el reconocimiento de la soberanía de Dios. Porque está la posibilidad de que no sucedan las cosas como nosotros esperamos. ¿Sí? Recuerdo cuando escuché, cuando era muy joven, recién nuevo en la fe, a alguien predicando sobre este texto,
y el pastor que estaba predicando comenzó dando una reseña histórica de algo que sucedía en realidad en la época de las monarquías. En la época de las monarquías en la Europa medieval, cuando se hacía una fiesta en los palacios, los reyes mandaban las invitaciones. Y debajo de la invitación, abajo de todo, se ponía esta frase: si Dios quiere. O sea, vamos a tener tal fiesta, tal evento, si Dios quiere. Y esa era la manera de firmar las cartas. Pero hubo un rey que dijo: ¿qué si Dios quiere? No le ponemos nada, y mandó la invitación. ¿Y saben qué pasó? La fiesta no se hizo. La falta de reconocimiento de la soberanía de Dios. Si Dios quiere. Cuando nosotros decimos si Dios quiere, en cada evento de nuestras vidas, estamos señalando nuestra incertidumbre sobre el deseo de Dios, sobre tal situación. No sabemos si Dios va a querer que yo haga tal o cual cosa. Bueno, por ejemplo, los chicos, aquí los jóvenes, que algunos están en la etapa esa de cambiar, ¿no? De etapa de la secundaria a la facultad o algún trabajo, lo que sea, y dicen, bueno, yo quiero ser tal cosa. Está bien proyectar, está muy bien proyectar, pero debajo de ese proyecto debe estar escrito ahí y subrayado: si Dios quiere. Voy a ser abogada, voy a ser un médico, voy a ser un alfarero, voy a ser un carpintero, si Dios quiere. Porque puede ser que Dios a veces no quiera eso para tu vida, ¿sí? Hay aspectos de la voluntad de Dios que han sido revelados de manera específica, explícita, ¿sí?, respecto a los cuales no necesitamos preguntarnos qué es lo que Dios quiere. Pero hay otros asuntos en que no hay un mandato, un principio, una promesa explícita. Y es allí donde nosotros necesitamos incorporar en nuestro corazón este principio de sujeción a Dios, decir si Dios quiere. Al asimilar este principio en nuestro corazón, estamos señalando que estamos dispuestos a recibir con buen corazón y de manera dócil cualquier determinación de Dios. No es tan sencillo levantarnos a la mañana y decir: Señor, no sé qué va a pasar hoy, pero que sea tu voluntad, ayúdame a aceptarlo con gozo. Ayúdame a aceptarlo sin renegar. Ayúdame a aceptarlo sin enojarme. Ayúdame a aceptarlo sin caer en el resentimiento, ¿sí? Muchas cosas puede Dios decirnos que no, porque Él tiene otras cosas pensadas para nosotros. A veces tenemos proyectos, especialmente los jóvenes, los miro porque yo pasé por la etapa de ellos siendo creyente, ¿sí? Y muchas cosas Dios dijo: no por acá. Y mi lucha en mi corazón con el Señor ha sido bastante reñida, ¿sí? Yo he insistido muchas veces en los no, de decir no, pero incluso hasta me he buscado versículos de la Biblia para hacerme creer a mí que Dios me estaba diciendo que sí, cuando en realidad era un rotundo no en las circunstancias. Me choqué con las paredes un montón de veces, me rompí la cabeza una y otra vez hasta que entendí: si tú estás diciendo que no. Bueno, no es tan fácil en verdad tener un corazón dócil y aceptar el no del Señor, o que Él cambie nuestro camino o cambie nuestro rumbo. Por eso es tan importante tener un corazón abierto a decir: si Dios quiere. Puede ser que Dios no quiera, y si no quiere sobre esto que yo deseo, entonces le pido al Señor que me enseñe a aceptarlo de la manera dócil y sumisa a su voluntad, y hallar gozo en eso, ¿sí? Bueno, esto es lo que Santiago quiere enseñarles aquí. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino. Está bien que piense su camino, pero Jehová endereza sus pasos, ¿sí? Así que Dios va a hacer eso. Y Santiago acá nos va a dar a nosotros dos argumentos para animarnos a adoptar una actitud dócil ante la palabra de Dios. Aunque esa voluntad vaya en contra de nuestros proyectos y deseos, Santiago dice: no importa eso, ustedes tengan un corazón dócil a aceptar la voluntad de Dios, porque Él es mucho más sabio que nosotros, ¿sí? Y Él sabe en realidad lo que nosotros necesitamos o dónde Él quiere tratar con nuestras vidas, ¿sí? Ahora, primero nosotros necesitamos una actitud dócil ante la voluntad de Dios, ¿sí? Debido a la limitación, nuestra limitación humana, ¿sí? Nuestra limitación humana. Noten lo que dice Santiago ahí en versículo 14, dice, bueno, vamos a ver el versículo 13 una vez más: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. Bueno, esa expresión que se ve que algunos estaban diciendo, que eran comerciantes y decían: de acá a un año en tal ciudad vamos a tener negocio bárbaro.
nos va a ir re bien, vamos a ser triunfadores, así que vamos a invertir en este negocio. Y ya ellos estaban sacando cuentas cuánto de acá a un año iban a estar ganando. Bueno, ¿qué tenía de malo eso? Bueno, que Dios no estaba acá en este proyecto. En ningún momento dijeron ellos, vamos a hacer este proyecto, quizá de acá a un año vamos a ganar si Dios quiere. Bueno, eso no lo dijeron. No incluyeron a Dios en sus planes. Entonces Santiago dice, versículo 14, ustedes hablan eso cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago apela a la limitación de nuestra naturaleza humana para decir, ustedes necesitan apelar a este principio de si Dios quiere, porque ustedes no saben qué va a ser de ustedes mañana. Es más, ninguno de nosotros sabemos qué va a ser de nosotros dentro de una hora, ¿sí? Entonces, como nosotros estamos limitados en cuanto al conocimiento del futuro, nosotros deberíamos ser cautelosos con hablar acerca del futuro sin involucrar a Dios y sin usar ese si Dios quiere, ¿sí? Apela a nuestro desconocimiento del futuro. No sabemos qué sucederá mañana. Ustedes aseguran éxito para dentro de un año, pero no saben qué sucederá. No podemos saber qué sucederá mañana, cuanto menos vamos a poder asegurar cómo nos irá dentro de un año, ¿no? Está bien que uno sueñe en el sentido de proyectar en la mente, me quiero casar con una mujer así, con un hombre así, vamos a tener 3 hijos, vamos a vivir en el campo, tener vacas y ovejas y todo lo demás. No está mal hacerse esa imagen en la cabeza y todo lo demás, pero si Dios quiere. Y quiere decir que yo estoy abierto, que si Dios quiere en realidad que no me case, que viva en la ciudad en lugar del campo y que sea un arquitecto en lugar de un granjero, estoy dispuesto a hacerlo. Bueno, medio cómica la imagen, pero ustedes entienden la idea de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Dios puede cambiar nuestros planes y nosotros no podemos saber qué sucederá. Lo que nosotros nunca debemos caer en este asunto es, no sé qué va a ser de mañana, así que mejor me cruzo de brazos y veo lo que Dios quiere. No, nosotros seguimos haciendo lo que debemos hacer. Cuando Dios cambie nuestro camino, nos lo hará entender y nos guiará y nos llevará, ¿sí? Nuestra incapacidad para poder ver anticipadamente los acontecimientos futuros debe llevarnos a ser cautelosos y decir, si Dios quiere haré esto o aquello. Santiago, queridos hermanos, además de apelar a la limitación humana, apela a la fragilidad de nuestra vida. Él dice ahí, ¿qué es vuestra vida? Dice, es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desaparece, ¿sí? Ninguno de nosotros tenemos la capacidad de retener la vida en nosotros. El único que tiene capacidad para que nuestra vida permanezca por la cantidad de años que Dios quiere que permanezca es Dios, ¿sí? Simplemente una pequeña célula que se ha alterado en su funcionamiento, una célula pequeñita que empieza a trabajar fuera de la función que Dios estableció para que suceda. Por ejemplo, las células más grandes del cuerpo, mejor, el órgano más grande del cuerpo es la piel. Son todas células que están trabajando formando la piel. Y esas células forman piel todas las noches, o mejor dicho, todos los días. No sé si usted se habrá tocado el cuello, que le sale una cosita como tierra, y dice, ¡ay, qué sucio que tengo! Bueno, es piel muerta en realidad, eso, ¿sí? Porque la piel se renueva todos los días, ¿sí? Y ahí, la célula trabaja para formar piel, tiene la información para hacer piel todos los días, pero una sola célula que deje de funcionar con esa información se transforma en un cáncer, porque eso es un cáncer. Una célula que empieza a trabajar fuera de la función para la cual fue hecha, que es en este caso crear piel, o las células que forman el hígado, es para crear hígado, o es la que forma el páncreas, para formar un páncreas. Cuando la célula sale de esa información, se transforma en un cáncer. Y es una cosita tan pequeñita que termina en muchos casos acabando con la vida de una persona. Nosotros no tenemos control sobre eso. Hay medicamentos, hay maneras de aliviar el dolor en esta época, algunos tratamientos y todo lo demás, pero es una cosa muy grave con una cosa tan pequeñita que puede suceder. Recuerdo a un joven que nosotros conocimos que se fue a vivir a los Estados Unidos, que conocíamos hace muchos años atrás. Conocíamos hace mucho, un joven sano, no me acuerdo ya si entre los 20 y pico de años, se fue a jugar al fútbol
con sus amigos, se cayó jugando al fútbol de cola, ¡pam!, contra el piso. ¿Y qué sucedió? Se despertó un cáncer. Ahora van a tener más cuidado para jugar al fútbol, ¿verdad? Pero se despertó un cáncer. Un cáncer se puede despertar de muchas maneras. Por herencia, por un golpe, por un estrés. No los quiero asustar con esto. Pero no tenemos nosotros control sobre nuestra vida. Hay uno que tiene control y por eso debemos ser cautelosos nosotros en decir si Dios quiere. ¿Sí? ¿Qué es vuestra vida? Es neblina. Pasa por un poco de tiempo. Nosotros en el camino del Señor hemos visto más de un creyente joven que ha partido a la presencia del Señor a corta edad, a los 15, a los 17, a los 20, a los 30. Así que nosotros debemos tener la expectativa, sí, de que Dios puede permitirnos vivir hasta los 70, 80 años. Pero no siempre pasa así. Y nosotros por eso debemos decir si Dios quiere. Entonces Santiago apela a esta limitación humana para decir, sean cautelosos como proyectan. Sean cautelosos porque nosotros no tenemos control ni sobre las circunstancias, ni siquiera sobre nuestra propia naturaleza humana. ¿Sí? Y en segundo lugar, nosotros necesitamos adoptar una actitud dócil ante la voluntad de Dios porque porque somos propensos a la soberbia y a la obstinación. Por eso debemos nosotros adoptar este principio, porque todos nosotros tendemos a ser obstinados y soberbios. Pero todos, yo me incluyo, estamos todos en este club, ¿sí? Este club de pecadores, ¿sí? Todos estamos ahí. Todos tendemos a ser obstinados y soberbios. ¿O acaso cuando queremos algo, lo que queremos escuchar es que los demás nos digan qué cosa? Dale, te va a salir todo bien, anda para adelante. Hace falta que uno venga y nos diga, pero tené cuidado. Y nosotros decimos, ay, pero qué mala onda. Sé más positivo, ¿no? Porque nosotros no queremos que nadie nos diga que no nos va a ir bien en lo que estamos proyectando, ¿no? No queremos que nadie venga con ningún mensaje negativo para decirnos, mirá que puede ser que no pase eso, tenés cuidado. Nosotros decimos, no, tenés que ser más positivo, si no, no me va a pasar lo que estoy pensando. Bueno, todos tendemos a la soberbia y a la obstinación. El pecado, queridos hermanos, siempre se manifestará en egoísmo y orgullo. Tenemos una propensión, somos propensos a actuar con base en nuestro orgullo, y en este caso, ese orgullo se manifiesta en obstinación. Yo lo voy a lograr, nadie me lo va a impedir, y todas frases como esta que se escuchan hoy, ¿no? Pelea por tus sueños, nadie te lo va a impedir, vos sos capaz de lograr todo lo que te propongas. Bueno, todas esas expresiones que los padres no deberían enseñar a sus hijos. Alienten a sus hijos, padres, pero no alentando su soberbia. Aliéntenlos a ellos a confiar en el Señor y no en sus propias fuerzas. No le digan, vos sos capaz de todo, vos vas a lograr todo lo que te propongas, porque muchas de las cosas que te propongan no lo van a lograr. Entonces sean honestos y sinceros con ellos, ¿sí? Pero vivimos en una sociedad que alienta esta obstinación, ¿no? Voy a pasar por encima a todos para lograr lo que yo quiero, ¿sí? Esta obstinación es la que nos lleva a ignorar deliberadamente la voluntad de Dios. Sabemos la voluntad de Dios, pero no queremos hacerla. Por eso el texto termina diciendo, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ya sabe que Dios le dijo que no sobre eso, pero insiste, ¿sí? Añade más pecado a su obstinación, ¿sí? Hemos decidido desafiar a Dios siguiendo nuestra propia voluntad y deseo. El mundo nos enseña a luchar y lograr nuestros sueños, pero la Biblia nos enseña a someter esos sueños al principio de si Dios quiere. Si Dios quiere. Hay una doctrina llamada la doctrina de la confesión positiva. ¿La han escuchado? Sí, la han escuchado seguramente, ¿no? Uno tiene que confesar todo positivo cuando se levanta. Mirarse a la cara, en el espejo y confesar todo positivo. No voy a confesar nada negativo porque quizás no me sale hoy. Pero si yo lo confieso positivo, me va a ir bien durante el resto del día. Bueno, se llama la doctrina de la confesión positiva, que pone al ser humano justamente en un lugar peligroso ante Dios, ¿sí? Esa doctrina, ¿sí? Invierte este principio y en lugar de promover la sumisión a la voluntad de Dios, esa doctrina de la confesión positiva enseña cómo obligar a Dios a sujetarse a la voluntad humana. Yo te decreto, Dios, yo confieso, Dios, que esto tiene que pasarme.
Y claro, lo pone a Dios como un genio de la lámpara a merced de mis sueños y mis deseos, ¿no? Pone al ser humano en una posición peligrosa delante de Dios. Esa doctrina de la confesión positiva de que si hago lo que yo quiero, Dios, porque es mi sueño, no interesa tu voluntad, sino lo que acá importa son mis sueños, es una forma encubierta de obstinación y de capricho. Se hace como yo quiero y si no se hace, bueno, apártense de mi camino, porque voy a pisar a todos acá. Bueno, esa es la idea de esto que Santiago está tratando acá, ¿sí? De no considerar la soberanía de Dios. Y escuchen esto, porque usted puede identificar esto directamente con la fe. ¿Sabe cuál es una de las características de los falsos maestros y de su falsa enseñanza? Es que ellos se rebelan contra la soberanía de Dios. Dice Judas 1:4 así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y escuchen esto, hombres impíos, y escuchen, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único y soberano. Eso es una demostración de iglesias falsas, de maestros falsos y de creyentes falsos. ¿Qué es lo que los caracteriza? Que ellos niegan la soberanía de Dios. Ellos niegan a Dios gobernando sobre la vida de ellos. No, yo me guío por lo que yo quiero. Yo guío mi vida por mis antojos, por mis deseos y mis sueños. Yo tengo que alcanzarlos. Y Dios está ahí para ayudarme a lograr mis sueños. ¿Qué pasó? Bueno, eso es una iglesia falsa. Eso es una iglesia falsa según lo que dice Judas aquí, ¿no? Niegan al Dios único y soberano. Queridos hermanos, nosotros podemos y debemos tener proyectos de vida, pero también debemos estar abiertos y dispuestos a posibles cambios que Dios quiera hacer y aceptarlos nosotros como mejor que nuestros propios proyectos. La lucha contra la voluntad de Dios nos coloca en una posición peligrosa. ¿Se acuerdan? Podemos citar muchos ejemplos de creyentes luchando contra la voluntad de Dios. Y el primero que me viene así asombroso es el caso del profeta Jonás, que Dios le dijo, ve a la ciudad de Nínive a predicar. ¿Y él qué hizo? Se escapó de la presencia de Dios, como si se pudiese escapar de la presencia de Dios. Y se encontró un barco que en lugar de ir para Nínive, se iba para España, ¿sí? Para Tarsis. Y se subió y dijo, wow, ¿qué esto es la voluntad de Dios? Buscaba un barco y el barco estaba ahí, claro. Después en medio del mar se levantó una tempestad terrible, ¿no? Y terminó dentro de un pez. Y entiendo yo, no me voy a pelear con nadie, si dice lo contrario, piensa lo contrario con esto, pero yo creo que Jonás murió adentro del pez y que Dios lo resucitó a Jonás por la oración que él hace ahí dentro. Y además porque Jonás es una imagen y un simbolismo de como estuvo como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Así que yo pienso que en realidad para ser un simbolismo debería haber pasado realmente eso. Pero no me peleo con nadie que piense distinto, ¿está bien? Pero sí quiero hacer notar que Jonás le fue muy mal rebelándose contra la voluntad de Dios. Queridos hermanos, nosotros debemos aprender este principio y asimilarlo todos los días. Levantarnos y decir, Señor, no sé qué va a pasar en este día, pero lo que tengas determinado hoy, ayúdame a aceptarlo de la mejor manera. A veces los días son calmados, otros días los días son difíciles, de lo que Dios ha planificado para nosotros. Y nosotros debemos tener un corazón abierto a decir, Señor, ayúdame a aceptar esto con buen ánimo. Porque a veces las cosas son lindas las que pasan, que las que nos agradan, ¿verdad? Y a veces son adversidades, problemas y dificultades. Señor, esto también viene de tu mano. ¿Quién será aquel que diga que ha sucedido algo que el Señor no mandó? Y eso lo dijo Jeremías mirando toda la devastación de la ciudad de Jerusalén siendo llevado todo cautivo. Y dice, ¿quién puede decir que esto incluso el Señor no lo mandó para nuestro aprendizaje y nuestra disciplina? Todo está pensado por Dios para nuestro bien en Cristo Jesús. Muy bien, el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, ayúdanos a tener un corazón dócil para poder decir sinceramente de todo corazón, si Dios quiere. En cada proyecto, en cada plan, en cada anhelo, en cada deseo, si Dios quiere.
para que nosotros podamos estar preparados para aceptar de ti no solo el bien, sino también las dificultades y las pruebas, y poder aprender de ellos. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.